Hola, soy María José Arranz. Bienvenidos al programa de ¿Cuál es la duda? ¿Es pecado fumar porro? Los ateos pueden demostrar que Dios no existe. Da lo mismo ir a un psiquiatra que a otro. ¿En qué consiste eso de la civilización del amor? El amor es el sentimiento más elevado en la persona. Hola y bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? Para aquellos que no me han visto y no me conocen, me llamo María José Arranz, soy madre de familia y he estudiado Derecho. Y hoy vamos a tratar de un tema muy actual y muy interesante. Se trata de la nueva era. Dado que es un tema complejo, la misma Iglesia ha escrito un documento muy importante sobre él y con el que vamos a ayudar a resolver todas sus dudas. El documento se llama Jesucristo, portador del agua de la verdadera vida. ¿Qué es eso de la nueva era? La nueva era es un fenómeno cultural que está basado y fundamentado en la superación del concepto judeocristiano del Dios personal, sustituyéndolo por una serie de ideas filosóficas para cubrir ese vacío. La esencia es, por tanto, que no existe un Dios alguien, sino meramente algo. ¿Cómo se ha extendido esa mentalidad? La verdad es que el hombre en sí mismo tiene una dimensión espiritual y trascendente de la cual no puede prescindir, de tal manera que cuando baja la fe en Dios, en el Dios personal, en el verdadero Dios, otras realidades pasan a llenar ese vacío. Y han empezado pues modas que traen un cierto morbo por el ocultismo, por lo esotérico, por lo paranormal, una curiosidad e interés por filosofías orientales, por la meditación trascendental. En realidad es la consecuencia de la exaltación del hombre, de tal manera que Dios queda sustituido por un superhombre que ha llegado a una madurez espiritual tal que es capaz de salvarse a sí mismo y que no necesita de alguien superior a él. ¿Qué prácticas podemos reconocer como propias de la nueva era? Muchas y muy diferentes. Todas tienen en común el fomentar el panteísmo, que al final es la negación del Dios personal y entender que algo como Dios o un concepto parecido a Dios está presente en todo el universo, en todas las cosas, en todos los fenómenos de la ecología, y esto se traduce en la vida cotidiana en muchas prácticas. Como no quiero que se me olvide ninguna, voy a leeros algunas de ellas. Todo lo que tiene que ver con música oriental y de relajación, instrumentos y objetos que tienen poderes benéficos supuestamente, por ejemplo cristales o piedras o pirámides, con una mezcla de superstición y de amuletos o de sectas o pseudo religiones que atribuyen poderes a cosas de la naturaleza, como revelación, digamos, de ese panteísmo de Dios. Como Dios está en todo, podemos ver su actuación mágica en esos cristales o en esas piedras. También todo un tema de filosofías y de cursos de desarrollo personal, apelando a, digamos, energías positivas que están dentro del hombre y que hay que sacar fuera, o incluso al cultivo de lo paranormal o ese poder esotérico que está dormido en la persona y que hay que aprender a despertar y a desarrollar. Incluso temas de supuesta oración que tienen mucho que ver con meditación trascendental y con una iniciación o ritos de iniciación en filosofías orientales que pueden empezar por prácticas más cercanas a lo que es una gimnasia, como puede ser el pilates o el yoga, pero que empiezan poco a poco a introducir conceptos pseudo religiosos o espirituales, ¿no?, de este campo. Y tiene también ramificaciones en torno a medicinas alternativas, en las que se apela también, digamos, a esa energía interior del hombre
o a ese tema de panteísmo en ciertos elementos de la naturaleza, incluso dentro del propio hombre, como curarlo con su propio poder, con su propia energía, etc. Como ven, pues se trata de muchos campos en los cuales está presente esta filosofía de la nueva era y sobre los que hay que estar alerta. Pero los seguidores de la nueva era creen en Dios, ¿no? Realmente no, sino que más bien creen que en todo hay algo divino. Es decir, no hay un Dios personal, no hay un ser, no hay un alguien, inteligencia superior al hombre, poder superior al hombre, una persona, por acercarnos a ese término del Dios personal, sino que más bien en todo el universo, en cada partícula del universo, hay algo de Dios. Es como atacar la existencia de Dios a base de difuminar su acción, su presencia y su poder, ¿no? Diseminarlo y difuminarlo en todo. En realidad es un retroceso, digamos, en el campo espiritual del hombre. Es volver hacia una sacralización de la tierra, hacia un panteísmo. Ya no estaríamos hablando de Dios como persona, sino de la madre tierra, ¿no? En el sentido en el que civilizaciones antiguas pues adoraban a Dios Sol o a la madre tierra. La nueva era no recupera los valores de las religiones anteriores al cristianismo. Aquí hay un concepto muy importante en el que nos debemos parar, y es que esa faceta espiritual del hombre, que es una consecuencia de nuestro ser y de nuestra naturaleza humana, porque así hemos sido creados por Dios, con esa inquietud por descubrir en nuestro origen, por descubrir a ese Dios que nos ha creado y que es nuestro fin, eso que tenemos como un motor interior que nos va poniendo esa inquietud dentro, que nos hace salir de nosotros mismos a la búsqueda de Dios, eso ha funcionado durante toda la historia del hombre como una revelación progresiva. Es decir, esa inquietud Dios la ha venido a satisfacer, pero de manera progresiva, adaptándose a las capacidades del hombre en cada momento de la historia, en cada pueblo, en cada situación, sirviéndose de esa situación exterior y de esa evolución del hombre para ir poco a poco dándole a conocer a Dios, a su Dios. Esto lo vemos clarísimamente en toda la historia de la salvación y Dios nos lo ha revelado en la Sagrada Escritura y tenemos ese testimonio ahí, pero también tenemos el testimonio de la historia. Es decir, que en las antiguas civilizaciones ya existía esa inquietud, ¿no?, por descubrir a Dios. Lo que pasa es que no se tenían, digamos, demasiadas pistas. El hombre lo buscaba en la creación y le parecía que era algo tan grandioso que tenía que haber muchos dioses, porque no se imaginaba un Dios tan grande que pudiera englobar o tener tanto poder, tanto conocimiento, ¿no?, para haber creado el universo y sostenerlo. De esa situación del hombre pasamos al monoteísmo. Dios se elige un pueblo, en el pueblo judío, y le revela que no hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios. Un solo Dios que ha creado todo el universo y que ha creado al hombre. Y un Dios que es amor, que lo ha creado por amor y que le llama, ¿no? Le llama a una fidelidad y le marca un camino. Y el pueblo judío es el depositario, digamos, de esa revelación de Dios. Es otro paso, el paso del monoteísmo. Después hay un paso crucial que marca en dos la historia, que es la encarnación de Dios en Jesucristo. Ahí tiene lugar la plena revelación sobre quién es Dios, cómo actúa, qué espera de nosotros, por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido, nos revela cuál es la verdadera naturaleza del hombre y dónde está nuestra felicidad y cómo Él es el sentido de nuestra vida y tenemos que tender hacia Él, ¿no?, porque de eso depende nuestra felicidad en la tierra y después eterna. De tal manera que con la encarnación de Cristo y la Iglesia, digamos que se completa esa revelación de Dios. Todo eso es un proceso a lo largo de muchísimos años y es un proceso progresivo de avance.
el decir que la nueva era recupera valores anteriores de otras religiones sería tanto como decir que Cervantes, después de haber escrito el Quijote, vuelve a aprender las vocales o vuelve a aprender el abecedario, ¿no? Es un retroceso en sí, es negar la revelación de Dios para ir hacia atrás, hacia un momento anterior, con lo que tiene además de rebeldía y de rechazo, porque no tiene nada que ver los pueblos antiguos que, digamos que impulsados por ese motor interior de su espiritualidad, buscaban a Dios, con el rechazo de la revelación de Dios para ir hacia atrás en el tiempo. ¿No se renovaría el cristianismo si aceptara los presupuestos de la nueva era? Pues ciertamente no, porque lo primero es que dejaría de ser cristianismo, dejaría de ser el mensaje de Cristo, incluso dejaría de ser una religión, porque toda religión necesita de la presencia de un Dios personal, de la existencia de un Dios personal con el que el hombre traba una relación. En este sentido, pretender que la nueva era, con todas sus ideas filosóficas sobre que todo es divino, cortaría de raíz esa existencia de una religión y esa existencia del mensaje de Cristo. Pero hay más, porque en realidad la novedad del cristianismo también radica en que es Dios el que ha tomado la iniciativa en esa relación con el hombre y se ha revelado al propio hombre, y también que lo ha salvado de su situación en la que se encuentra sumido, del pecado, lo ha salvado y lo ha elevado. En realidad, en la nueva era hay una carencia absoluta de esta necesidad de salvación. En realidad, el hombre es el que se salva a sí mismo. El hombre es el que tiene origen en sí mismo y el hombre es el fin del propio hombre. Es decir, que al final se trata de un culto al hombre, y por eso se niega la existencia de un Dios amor y de un Dios salvador, de una persona divina. La nueva era dice que el cristianismo ha pasado. ¿No parece cierto? En cierto modo sí, pero me explico. Viendo la situación de Occidente, podríamos decir que la época de esplendor del cristianismo ha pasado. Hay síntomas como el descenso de vocaciones o el descenso de la práctica religiosa, el descenso de la vida sacramental, que pueden ser índices negativos que apuntan en esa dirección. Sin embargo, si tenemos una mirada más amplia, tanto en el tiempo histórico como en el aspecto geográfico de todo el mundo, yo me inclino a pensar que la época del cristianismo aún no ha llegado, en el sentido de que, por un lado, ciertamente hay otras partes del mundo donde está en franco crecimiento el cristianismo y donde se ve una vitalidad creciente, y por otro lado también es que contamos con una promesa de plenitud dicha por el mismo Dios y por Cristo, y todavía no hemos llegado a esa plenitud. Es decir, que no se trata de, viendo los índices negativos, hablar de que ha pasado esa época del cristianismo, sino de realmente hacer una conversión personal en el sentido de ser nosotros fieles a esa confianza que Dios ha puesto en cada uno, ¿no? Y de ser fieles a esa relación a la que Dios nos llama a cada uno. Y entonces veremos los frutos reales del cristianismo en el mundo entero. ¿No es positiva una religiosidad que busque la paz y la armonía universal y personal? Lo sería si ese fuera realmente su fin, pero esa armonía personal y universal se basa en la difuminación de las diferencias entre una persona y otra hasta, digamos, borrar la existencia del individuo que se funde con el universo, y esa paz se basa fundamentalmente en una evasión de la realidad para ir en busca de un mundo espiritual sin definir, de tal manera que tiene poco de ver y afrontar la realidad y solucionar los problemas que en ella se den. Muchos afirman tener experiencias paranormales o tener contacto con seres de otros mundos. ¿No es eso posible?
Por supuesto que es posible tener contacto con otro mundo, el mundo espiritual. De hecho, y aunque ahora quizás se ha olvidado en muchas partes, hay un dogma que habla de la existencia de ese mundo espiritual, de la existencia de los ángeles y los demonios, seres espirituales inteligentes y libres. Ponerse en contacto con ellos es posible, pero hay que tener en cuenta a través de qué medio se hace, de tal manera que cuando se utiliza el espiritismo, la brujería, la ouija, los fenómenos paranormales, ahí el contacto se realiza no con los ángeles, no con las almas de las personas que han muerto en gracia, sino con los demonios y con las almas de los condenados. Por supuesto que va a haber un contacto, pero sería siempre con ese mundo. ¿Por qué? Pues porque el conducto para unirse con los ángeles y las almas de los santos es la oración. ¿Y las terapias alternativas basadas en la sanación de mente y cuerpo? En este sentido, la sanación dentro de estas terapias supone el poder de curar mediante la fuerza de la mente. Y se entiende la enfermedad como una alteración o un ataque a la naturaleza. De tal manera que la curación dependería del encuentro con la divinidad interior que reside en cada uno. Supone una mentalidad en contra de la fe, porque incluso se llega a decir que se puede vencer a la muerte gracias al poder de la mente y de esa divinidad interior que tenemos. Pero ¿no es cierto que tenemos unas energías interiores que las desaprovechamos porque no las conocemos? Ciertamente que sí. De hecho, según han estudiado los expertos, aprovechamos un 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Y todos tenemos experiencia de cómo la mente influye sobre el cuerpo. De hecho, yo antes de empezar a grabar, los nervios me juegan malas pasadas y literalmente me duele el estómago. Eso es una influencia de mi mente sobre mi cuerpo, porque a mi estómago no le pasaba nada. Pero tener esta experiencia no significa que yo pueda encontrarme con Dios en mi interior y que eso me haga omnipotente, incluido la posibilidad de superar la muerte o superar la enfermedad. Muchos prefieren hoy creer en la reencarnación que en el cielo o en el infierno. ¿No es esto más natural? Yo diría que es más cómodo, porque en el fondo se trata de no querer dar cuenta de mis actos y renunciar a esa responsabilidad, querer cerrar los ojos a ella. En realidad es tener siempre otra oportunidad y que la evolución ascendente hasta llegar a ser divino sea independiente de mi actuación. Aunque hay un trasfondo que tiene su origen en filosofías y en religiones orientales, en Oriente sí que se habla de una rendición parcial de cuentas, en el sentido de que según hayan sido mis actos en cada vida, así será el estado de mi reencarnación siguiente, superior en dignidad o inferior. Pero aquí se llega incluso a decir que me puedo reencarnar en animales según una jerarquía de superiores a inferiores, con lo cual estaríamos renunciando también a ese ser humano, dignidad humana, responsabilidad humana, libertad humana. ¿Esta nueva mentalidad no tiene un mayor respeto por la tierra y la naturaleza? En realidad la explotación de la tierra y de la naturaleza no es algo que esté ligado al cristianismo, porque el propio Dios manda al hombre dominar la tierra y someterla, en cuanto que el hombre es la cumbre de la creación, responsable y administrador del resto de las cosas creadas. Más bien, el concepto de cuidar la tierra, el concepto del ecologismo en el sentido positivo del término, está ligado a una oposición al materialismo y a la explotación de la tierra, pero no al cristianismo. Pero la nueva era da un paso significativo más allá. No es meramente el cuidar la tierra, sino es el sacralizar la tierra y darle en cierto modo un culto como si fuera Dios.
La nueva era acusa a las religiones tradicionales de machistas. ¿No hay más margen para lo femenino en la nueva era? La nueva era concibe al Dios cristiano como masculino, lo cual es mucho decir porque Dios Padre no es ni masculino ni femenino, está por encima de ese concepto. Pero lo opone al Dios femenino de la Madre Tierra. Por otro lado, también entiende que dentro de cada uno, dentro de cada hombre, hay una existencia masculina y femenina a la vez, que coexisten ambos géneros en cada persona. Esto suena mucho a la actual ideología de género que se está promoviendo como un sentimiento de rebeldía frente al haber sido creados hombre o mujer, ya con un sexo determinado, y pretendiendo ejercitar la libertad también en ese elegir ser hombre o ser mujer. La idea de sacar de nosotros mismos todo lo que necesitamos para realizarnos es estimulante, ¿no? Más bien es infantil, porque en realidad no existe ningún indicio razonable de que cada uno tenga en sí toda la fuente del conocimiento. De aquí se pueden derivar mayores frustraciones al darse uno cuenta de que realmente no lo tiene todo en sí y aunque bucee dentro no puede extraer aquello que se le había prometido. Y también hay una salida por una puerta falsa de la evasión que viene a conducir hacia caminos como pueden ser el de las drogas, que no se ven como negativos porque forman parte de esos instrumentos para bucear dentro de uno mismo, aunque en realidad se trata de evadirse de la propia realidad. ¿La oración cristiana entra dentro del esquema de la meditación trascendental? No, se trata de dos realidades distintas. La oración cristiana supone una relación entre dos personas que se transmiten un mensaje. Requiere de una actitud activa, de salida de uno mismo. Yo voy a la oración y escucho lo que Dios me quiere decir y a mi vez hablo y respondo. No me quedo encerrado en mí mismo. Por otro lado, la oración, mal llamada oración, la meditación trascendental supone una acción pasiva en la que yo busco quedarme en blanco, bucear dentro de mí y que eso me lleve a una paz y a un salir a una nueva dimensión. ¿Tiene la nueva era algún modelo político propio? Pues se puede decir que sí. Primero tendríamos que hablar que dentro de la nueva era, como dentro del mundo esotérico, hay un camino de iniciación, es decir, que habría escalas progresivas de un mayor conocimiento y de un mayor poder dentro de la organización general o del movimiento general de la nueva era. Tendemos hacia un modelo de globalización. Hablábamos antes de que esa armonía universal estaba basada en la supresión de las diferencias y esto llevado al término político supondría el borrar las diferencias entre unos países y naciones, la existencia de fronteras, la existencia de culturas propias, la existencia de regímenes políticos propios o individuales, tendiendo hacia una uniformidad universal. Dentro de esa uniformidad universal habría un gobierno que sería el que dirigiera los destinos de todos. Si bien aquí no hay que confundirse con lo que nosotros entendemos por un gobierno en el sentido democrático del término, como representación de todos para dirigir políticamente a esa nación, sino que estaríamos hablando de un gobierno de una élite, es decir, de unos pocos, una élite espiritual que coincidiría con las personas de mayor iniciación o graduación dentro de ese conocimiento de la nueva era y que serían los que determinarían ese gobierno general, respondiendo esto al esquema de las sociedades secretas. ¿Por qué se han extendido tanto estas ideas? Pues porque hemos prescindido de Dios. En realidad, el alma busca dónde calmarse y lo hace a base de proliferación de sectas, de exaltación de lo espiritual pero al margen de Dios, y este es el éxito de la nueva era. También hay una cierta
tolerancia y una oposición abierta a toda norma, es decir, que estamos planteando la posibilidad de elegir cada uno cuáles son sus límites, incluso de alabar todo lo que es alternativo, todo lo que se sale de lo establecido. Hemos llegado al punto en que hemos creado un buffet espiritual. Cada uno, dentro de los platos espirituales que hay sobre la mesa, elige aquellos que le gustan y desprecia aquellos que no le gustan. Y todo esto está también soportado por una especie de marketing mundial en el que se está ofertando y se está animando a acercarse a cada persona a este buffet espiritual, alabando todas sus propiedades y también luchando y criticando y a veces mintiendo descaradamente contra lo que es la verdad. ¿Quién es Cristo en realidad? La nueva era no niega la existencia de Cristo, tampoco niega la existencia de Mahoma ni de muchos otros llamados profetas. Es un profeta más que hay que conocer y superar dentro de ese camino de iluminación. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo es mucho más que un profeta. Cristo es Dios y hombre verdadero, es el propio Dios que se ha encarnado para venir a salvarnos y para descubrirnos cuál es el amor de Dios. De la mano de Cristo descubrimos también hasta qué punto ese amor ha llevado a Dios hasta la cruz para de ahí salvarnos. Nos ha abierto las puertas del cielo, nos abre una nueva dimensión en el sentido de que estamos llamados a una vida eterna de felicidad con Él y a una resurrección. Con esto hemos llegado al final del programa de ¿Cuál es la duda de hoy? Sobre el tema de la nueva era. Antes de terminar, me gustaría daros a todos un consejo. Animaros a formarse y conocer nuestra religión, conocer a Cristo, conocer la revelación, el depósito de nuestra fe y no pretender alimentar vanas curiosidades en otros fenómenos, en el sentido de que la prudencia debe siempre guiar nuestros pasos. Y la prudencia es, sabiendo cuál es nuestro objetivo, que es la vida con Cristo, poner los medios para avanzar ahí. Que el Señor y la Virgen nos ayuden a todos.